Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el libro Números, capítulo 10, las trompetas de plata. Yahvé habló a Moisés diciendo. Veamos qué es lo que tiene que decir Dios a su representación en la tierra para que deje testimonio escrito sobre este nuevo útil que no hemos conocido hasta ahora, las trompetas de plata. Hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a cincel, y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Pues nuestra sospecha del capítulo anterior sobre la intención de la formación militar de toda esta gente, 600.000 efectivos, queda totalmente confirmada con este nuevo elemento. A las señales visuales lanzadas desde el tabernáculo en forma de humo se suman ahora las señales acústicas de estos instrumentos, 2 trompetas. Cuando toquen las 2, toda la congregación se reunirá delante de ti en la entrada de la tienda de reunión, lo que significa que al sonido de las 2 trompetas quedaremos todos convocados a la entrada de la tienda de reunión. Si tocan una sola, concurrirán junto a ti los jerarcas, los jefes de millares de Israel. Si solo suena una de las trompetas, los que deberán acudir a la entrada de la tienda serán nuestros jefes, cada uno de las tribus. Cuando toquéis alarma, se pondrán en marcha los campamentos que acampan al oriente. Al toque de alarma, que entiendo que en la formación se les enseñará cuál es, deberán comenzar la marcha los campamentos que se sitúan en el lado oriental, tal y como Yahvé los ordenó y dispuso en el Levítico. Y cuando toquéis alarma por segunda vez, entonces partirán los campamentos que acampan al sur. Para ponerse en marcha se tocará con alarma. Hasta que no suene por segunda vez la alarma, estos campamentos del sur no podrán marchar. Pero para reunir la congregación tocaréis sin alarma. Si el sonido de las 2 trompetas no es este sonido reconocible como alarma, lo que nos está indicando es que nos debemos acercar a la entrada de la puerta de reunión. No hace falta que cojamos nuestras posesiones y emprendamos la marcha. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las cuales serán para vosotros estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Los encargados de utilizar estas trompetas serán directamente los sacerdotes, nadie más durante toda la eternidad. Cuando entréis en guerra en vuestro país contra el enemigo que os ataca, tocaréis las trompetas con alarma y se os recordará ante Yahvé vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Cuando sufráis el ataque de vuestros enemigos y toquéis esas trompetas, el poder de Dios estará con vosotros y hará que vosotros sigáis a salvo. Esto, si es así, sería un acto divino. Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Pues es deseo directo de Dios que estas trompetas se conviertan en objeto ritual de todos sus actos litúrgicos. Los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, el segundo mes, el 20 del mes, aconteció que la nube se elevó de sobre el tabernáculo del testimonio. Al finalizar esta primera celebración de aniversario de la huida del pueblo de Israel, la primera Pascua después de la Pascua original, Yahvé decide levantar el campamento. Y los hijos de Israel partieron por sus jornadas desde el desierto de Sinaí hasta que la nube se posó en el desierto de Parán. Entiendo aquí que desde el monte Sinaí hasta el desierto de Parán estos lo deben hacer en una sola etapa, aunque entiendo que lo puedan llegar a conseguir con más de una jornada de camino. Será allí en Parán, por lo que parece, donde se volverá a montar el tabernáculo y a establecerse el campamento.
Así partieron la primera vez conforme al dicho de Yahvé transmitido por Moisés. Cualquier acto que haga esta comunidad será siempre voluntad divina. Nadie más tiene otorgado el poder de decisión. El estandarte del campamento de los hijos de Judá partió primero, según sus ejércitos, y al frente de su hueste iba Naasón ben Aminadab. El primero en partir es el primero en la línea genealógica de las tribus, la estirpe de Judá. Judá ya hace siglos que murió, pero el patriarca actual es este Naasón ben Aminadab, a quien ya conocemos de las reuniones con los sacerdotes para constituirse la Asamblea de Israel, formada por la suma de estos patriarcas. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar iba Natanael ben Suar. Esta es la segunda tribu que parte tras la de Judá. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón iba Eliab ben Elón. Estas tres tribus formarán la vanguardia del ejército total. En principio, y aunque no nos ha dicho lo contrario, debemos imaginar que no pueden ir desnudos. Sería un ejército demasiado vulnerable. Entonces el tabernáculo fue desarmado y los hijos de Gersón y los hijos de Merari se pusieron en marcha cargando el tabernáculo. Estos son los únicos que pueden tocar este material sagrado. A ellos les ha sido adjudicada la responsabilidad de montaje, desmontaje y transporte de todo el recinto sagrado. Luego partió el estandarte del campamento de Rubén según sus ejércitos, y al frente de su oeste iba Elisur ben Sedeur. Todos estos movimientos de marcha militar ya nos los describió en el Levítico cuando ordenó las tribus. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón iba Selumiel ben Zurisadai. Como veis, no solo no encuentro la prueba de la existencia de Dios, sino que todos sus actos son completamente humanos, como si no alguien todopoderoso necesitaría un ejército tan grande en número, alguien que ha sido capaz de destruir la tierra con una inundación, alguien que destruyó ciudades enteras con fuego. Y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad iba Eliasaf ben Deuel. Entonces partieron los coatitas portando los objetos sagrados, y antes de su llegada ya el tabernáculo había sido montado. Los coatitas son los que portan todo el mobiliario, lo que hay en el interior del tabernáculo. Para cuando lleguen ellos al siguiente destino, el tabernáculo estará ya listo para almacenar este mobiliario. Después partió el estandarte del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y al frente de su hueste iba Elisama ben Amiud. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés iba Gamaliel ben Pedasur, y al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín Abidán ben Gedeoni. Estas tres tribus forman la cola del ejército. A la retaguardia de todos los campamentos partió el estandarte del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, y al frente de su oeste iba Ahiezer Amisadai. Y tras la cola central vendrá toda la retaguardia. Al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser iba Pagiel ben Ocrán, y capitaneando el ejército formado por la tribu de los hijos de Neftali iba Ahira ben Enán. Tal fue el orden de los desplazamientos de los hijos de Israel según sus ejércitos cuando partían. El orden que, como he repetido antes, podemos encontrar en el Levítico, tanto como deben marchar como deben acampar una vez alcancen el siguiente destino. Para ese entonces Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel madianita, suegro de Moisés: estamos de partida hacia el lugar del que Yahvé ha dicho que nos daría. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahvé ha prometido el bien a Israel. Este versículo creo que es muy significativo para darnos cuenta de qué tipo de texto tenemos entre manos. En un principio, desde que comencé estos capítulos, he repetido cuál es mi intención. Definido como agnóstico,
y conocedor de que la Biblia es identificada como el testimonio más antiguo que tenemos de la existencia de Dios, decido compartir con vosotros la lectura de este texto meticulosamente desde el primer versículo y sin saltarnos ninguno. Llegados a este punto, desaparecen ya nuestras últimas dudas. No, este libro no es un libro divino. No es ni siquiera un libro escrito por nadie perfecto. Jobab no es suegro de Moisés. Recuerdo que Moisés es a quien se le atribuye la autoría de estos libros. Moisés es aquel a quien tenemos identificados directamente como Dios. Este no solo no es todopoderoso, sino que ya ha olvidado cuál es el lazo familiar que le une a este Jobab. Al desconocer este personaje he buscado un poco de información y resulta que esta ya nos remite a un error de traducción. Sea cual sea el caso, ningún libro escrito por ningún dios en ninguna lengua debería contener ningún error. Este libro ha sido ideado, escrito y utilizado únicamente por los hombres. Pero él le dijo: no iré, sino que a mi tierra y a mi parentela he de irme. Recuerdo a todos nuestros oyentes que estos estaban alimentándose de maná porque no tenían nada más en el desierto, y resulta que aquí tenemos incluso visitas de familiares de Moisés. Sin embargo, él insistió: te ruego que no nos abandones, pues para eso conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Algo completamente indispensable para un Dios todopoderoso, creador de todos los lugares y caminos. Un cuñado que los guíe. Si vienes con nosotros, el bien que Yahvé nos haga, nosotros te lo haremos a ti. Ven con nosotros y serás remunerado. Partieron pues del monte de Yahvé en viaje de 3 jornadas, y durante los 3 días de camino el arca del pacto de Yahvé marchaba delante de ellos para buscarles lugar de descanso. 3 jornadas es lo que tardan en llegar a ese destino. Creo que es el que nos indicaba al principio del capítulo, el desierto de Parán. El arca no sé aquí si debemos identificarla únicamente como ese objeto o como todo lo que representa, que para mí es al propio Yahvé, ya que es lo único que está más allá del velo santísimo del tabernáculo. Será este arca quien decida dónde sentar el campamento, por lo tanto, al ser una decisión, sí que podemos identificarla como Yahvé. Y desde que partieron del campamento, la nube de Yahvé iba sobre ellos de día. Veamos si nos aclara esta situación, porque parece que cuando la nube está visible, ellos deberían parar. Así que aquí dice que es durante el día donde ven la nube. Por lo tanto, parece que se detienen de día. Y sucedía que al partir el arca, Moisés exclamaba: levántate, oh Yahvé, sean dispersados tus enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Pues parece que cuando emprendían la marcha, Yahvé lanzaba estos sortilegios divinos. Y cuando ella reposaba decía: vuélvete, oh Yahvé, a los millares de Israel. Cuando esta nube se levanta sobre el tabernáculo, cuida del pueblo de Israel que la venera. Así terminamos y así nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un saludo.